Bien, mis hermanos, vamos a empezar entonces el día de hoy con nuestro tema Marcos, capítulo 12. Esta semana leemos Marcos 12 del 1 al 44 y hoy queremos concentrarnos en el tema de los labradores malvados, esta parábola. Vamos a escuchar un audio por aquí acerca de este capítulo 12 de Marcos. Un hombre sembró una viña y construyó un cerco alrededor de ella. También preparó un lugar para hacer vino con las uvas que cosechara, y construyó una torre para vigilar el terreno. Luego, alquiló la viña a unos hombres y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño de la viña envió a un sirviente para pedir la parte de la cosecha que le correspondía. Pero los que alquilaron la viña golpearon al sirviente y lo enviaron con las manos vacías. El dueño volvió a enviar a otro sirviente, pero los hombres lo insultaron y lo golpearon en la cabeza. Envió luego a un tercer sirviente, y a ese lo mataron. Después envió a muchos otros sirvientes. A unos los golpearon y a otros los mataron. Solo le quedaba su hijo, a quien amaba mucho. Finalmente, decidió enviarlo, pues pensó, a mi hijo sí lo respetarán. Pero los hombres que alquilaron la viña se dijeron unos a otros: este muchacho es el que heredará la viña cuando el dueño muera. Vamos a matarlo, así nos quedaremos con todo. Entonces los hombres sujetaron al muchacho, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera del terreno. ¿Qué piensan ustedes que hará el dueño de la viña? Yo se lo voy a decir. Irá a la viña, matará a esos hombres y luego dará la viña a otras personas. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? La piedra despreciada por los constructores ahora es la más importante. Así lo hizo Dios y es algo maravilloso. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del país se dieron cuenta de que Jesús había hecho esa comparación para hablar de ellos y quisieron arrestarlo. Pero no se atrevieron a hacerlo porque tenían miedo de la gente. Entonces lo dejaron y se fueron. Muy bien, hasta ahí vamos a escuchar este audio, hasta ahí la lectura de Marcos capítulo 12 en lo que concierne a la parábola de los labradores malvados, así como es pues comúnmente conocida esta parábola. Hay una parte en donde es clave, es muy importante y ahorita vamos a poner atención en esto, pero tenemos que comenzar diciendo acerca de esta parábola que, como muchas escrituras, ha sido mal interpretada, ha sido mal entendida y de hecho ha dado lugar a doctrinas incluso equivocadas. Cuando leemos esta parábola de los labradores malvados, sin la luz, sin la iluminación del Ruach, del Eterno, y cuando sacamos de contexto el resto de las escrituras, ¿qué es lo que se entiende acerca de esta parábola? ¿Cómo es que se interpreta esta parábola y qué doctrinas equivocadas nacen a partir de ese malentendimiento? Quisiera que usted, mi hermano, mi hermana, que me están ahorita escuchando, que me están siguiendo en esta transmisión, quisiera que usted participe aquí conmigo y usted me diga qué equivocaciones, qué malas interpretaciones se le han dado a esta parábola y qué doctrinas equivocadas encuentran una base equivocada, por supuesto, pero encuentran una base en esta
parábola. Vamos a ver si alguien se anima a participar aquí conmigo y se anima a escribirnos su comentario, su opinión. Repito, al leer, en este caso escuchamos, ¿verdad? No leímos, escuchamos esta porción de la parábola de los labradores malvados, que la mala interpretación de esta parábola, ¿a qué doctrinas ha dado lugar o ha dado pie al haber una mala interpretación? Vamos a ver si alguien participa, si alguien nos comenta algo acerca de esto. Yo veo que tenemos 7 hermanos conectados, 7 hermanos unidos. Bueno, hoy hay menos que otras ocasiones, quizás por el cambio de horario. Pero esperamos que otros hermanos se unan conforme vayamos avanzando, o quizás, bueno, después vean el video. Pero los 7 que están ahí, ahora me salen 6, ¿cómo? Ya corrió uno. Empecé a preguntar y ya empezaron a correr, hermanos. No sean así, hombre. Estamos en Marcos capítulo 12, parábola de los labradores malvados. Y estamos preguntando, Marcos 12 del 1 al 12, y estamos preguntando ¿a qué ha dado lugar la mala interpretación de esta parábola? Mire, le vuelvo a leer. Comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña y puso alrededor una cerca. Excavó debajo un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y a su tiempo envió a los labradores un siervo para recibir de los labradores su parte en los frutos de la viña. Y le echaron mano, lo golpearon y lo enviaron vacío. De nuevo les envió otro siervo y también a este lo golpearon en la cabeza y lo ultrajaron. Envió a otro y a este lo mataron. Y a muchos otros golpearon y a otros mataron. Aún tenía uno, un hijo amado, y lo envió de último a ellos pensando: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron: este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y prendiéndolo, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los constructores, esta vino a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor se hizo esta, y es maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderlo porque comprendieron que había dicho la parábola por causa de ellos, pero temían a la multitud y dejándolo, se fueron. Muy bien. La hermana Ketita dice: yo entiendo que en el versículo 7 de Marcos, que el heredero es Yeshua, y lo comparo con la muerte del mismo Yeshua. Ok, muy bien. Quiero repetir la pregunta: ¿a qué ha dado lugar la mala interpretación de esta parábola? Hermana Leida dice que Dios ya desechó a Israel. Muy bien, muy bien. Principalmente esa es la idea. Esta parábola, o mejor dicho, la mala interpretación de esta parábola ha dado lugar a esta doctrina
de que el Eterno ha desechado a Israel, de que el Eterno desechó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente la interpretación que le dan a esta parábola es de que, bueno, la viña es Israel, obviamente quien planta la viña es el Eterno, los siervos que son enviados pues son los profetas, finalmente es enviado Yeshua, y entonces la interpretación es que Israel ha maltratado, ha asesinado a los profetas, finalmente es enviado el Hijo de Dios, y entonces también el pueblo de Israel mató al Hijo de Dios, y luego viene la parte donde ¿qué hará el Señor de la viña? O sea, el Eterno, Hashem, ¿qué hará? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Y dará la viña a otros. Entonces, ahí está la manera que se entiende, la manera que la interpretan la mayoría de la gente, sobre todo en el cristianismo, y es ahí donde dicen que Israel entonces fue desechado. Hermana Mari Vaca dice: se ha hecho creer que los judíos asesinaron a Yeshua, es por eso que se ha creado un odio contra el pueblo judío. Bueno, eso también, ¿verdad? Entre otras cosas, es verdad. Precisamente la mala interpretación de algunas escrituras ha dado lugar a un antisemitismo, a un odio, a un resentimiento contra el pueblo judío. Y bueno, eso ha sido algo que ha sido terrible a través de la historia y a través de los siglos. Pero sí, como decía nuestra hermana Leida, entonces el punto es que esta parábola ha servido como base para muchos enseñar y decir que el pueblo de Israel fue desechado en base a la frase que dice vendrá, o sea, vendrá el Señor, ¿verdad?, el dueño de la viña, y destruirá a los labradores y le dará la viña a otros. ¿No habéis leído esta escritura? La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. Esto lo dijo Yeshua, nuestro bendito Mesías. Y bueno, la interpretación ha sido, decíamos, equivocada. Fíjese, quiero poner el audio otra vez, a ver si podemos poner por aquí esta parte que quiero que escuchemos. Maestros de la ley y los líderes del país se dieron cuenta de que Jesús había hecho esa comparación. Así lo hizo Dios, y es algo maravilloso. Fíjese bien. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del país se dieron cuenta de que Jesús había hecho esa comparación para hablar de ellos. La piedra. ¿Sí escucharon, hermanos? O sea, las parábolas, siempre que estudiamos una parábola, hemos dicho que algo muy, pero muy importante en una parábola es a quién va dirigida. Porque la clave de esta parábola es entender quiénes son los labradores malvados, ¿sí? Porque mire, siempre tenemos que entender, las parábolas están en lenguaje figurado, entonces necesitamos entender qué representan cada uno de los elementos de la parábola. Entonces, en este caso, el dueño de la viña, o sea, el que planta la viña, ¿quién es? ¿A quién representa el dueño de la viña? Yo creo que queda muy claro que es el dueño de la viña, representa a Hashem, representa al Eterno, ¿sí?, el creador del universo. Él es el dueño de la viña, él es el que planta la viña. Entonces, la viña, ¿a quién representa la viña? ¿Qué es la viña? Una viña, mire, aquí tenemos una imagen.
que pusimos aquí. Usted la puede ver en pantalla, ¿verdad? La imagen de lo que es una viña. La viña podríamos decir que es el árbol de las uvas, ¿no? Que no es propiamente un árbol, pero bueno, una viña es donde hay muchas vides. La vid es donde se da la uva. Entonces, eso es una viña. Ahora, ¿a quién representa la viña en la parábola? ¿O quién es la viña? Vamos a ver, ya dijimos que el dueño de la viña es el Eterno. Ahora dígame usted, ¿a quién representa la viña? Vamos a ver si nos contestan. Aleida, nuestra hermana Aleida dice el pueblo elegido. Muy bien. Iván Ibarra, Israel. Así es. La viña es Israel. Y no solamente en esta parábola, hay muchas otras escrituras que respaldan esta misma idea, este mismo concepto. La viña es Israel. Entonces ya tenemos dos elementos plenamente identificados. Los siervos que son enviados, esos también, sin lugar a dudas, claramente los podemos identificar, que son los profetas. Los profetas enviados por el Eterno. Muchos profetas fueron enviados, así como narra la parábola. Un siervo, otro siervo y así, muchos siervos. El hijo, bueno, si el dueño de la viña es el Eterno, es obvio que el hijo que también envía y que es asesinado es el Mesías, Yeshua. Entonces solamente nos falta identificar quiénes son los labradores malvados, porque ahí es donde está el error. La interpretación que se le ha dado a esta parábola, según la tradición cristiana, ha sido que los labradores malvados son el mismo pueblo de Israel, pero no puede ser, porque ya dijimos que Israel es la viña. Entonces, Israel, si Israel es la viña, pues ¿cómo va a ser Israel los labradores malvados? ¿Se da cuenta? Entonces, si Israel es la viña, no puede ser también los labradores malvados. Entonces, la clave para entender correctamente esta parábola y darnos cuenta del error que se ha cometido por mucha gente que ha malinterpretado esta escritura, la clave es identificar a los labradores malvados. ¿Quiénes son entonces los labradores malvados? Vamos a escuchar otra vez esta parte del audio del capítulo 12 y pongamos atención. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? La piedra despreciada por los constructores ahora es la más importante. Así lo hizo Dios y es algo maravilloso. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del país se dieron cuenta de que Jesús había hecho esa comparación para hablar de ellos y quisieron arrestarlo. Ahí está otra vez. Muy bien, entonces ahí dice, ¿verdad? Los sacerdotes principales, ¿sí? Los intérpretes de la ley, los escribas, los que estaban al frente del pueblo. Dice nuestra hermana Leida, los líderes religiosos. Entonces, esto aquí es donde queda muy claro. Por eso quise que escucháramos este audio en esta versión de las escrituras, que es la TLA, es la versión de las escrituras, traducción en lenguaje actual. Entonces, aquí es muy claro al señalar que los que se dieron por aludidos, nosotros decimos aquí en México, si te queda el saco, pues póntelo. En Estados Unidos dicen, si la bota te queda, pues póntela. En otros países no sé cómo digan, ¿verdad? Pero aquí decimos, si te queda el saco. Y bueno, a quienes les quedó el saco en esa ocasión,
y por eso lo señala Marcos, ahí en el Evangelio capítulo 12, los que reconocieron que esta parábola Yeshua la estaba diciendo con una dedicatoria muy especial para ellos, fueron los principales de los sacerdotes, los maestros de la ley, los que eran los gobernantes, ¿sí? Los que estaban gobernando el pueblo judío en ese momento. Ellos fueron los que se sintieron aludidos. Dice la escritura, ellos supieron que la parábola la había dicho por ellos. Por ellos. Entonces, qué importante, mis hermanos, es entender, interpretar correctamente. Cuando nos damos cuenta de esto, entonces todo cambia. El entendimiento, la interpretación cambia, porque no está hablando el eterno Yeshua, no está hablando acá de desechar a Israel. No está diciendo que va a desechar al pueblo de Israel, que es la viña. Más bien lo que dice es que la viña la va a entregar en manos de otros. La viña es Israel. No es como se ha interpretado que la viña sea la palabra de Dios, o que la viña sea el mensaje del evangelio. No, la viña es Israel, el pueblo elegido. Y quienes están fallando acá, quienes están yendo en contra del Eterno, son los líderes del pueblo de Israel. Cuando se entiende correctamente, entonces vemos que los responsables de esto son los que están a cargo del pueblo. Hay otra escritura en Juan que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es otro texto que se usa también para señalar que el pueblo de Israel es desechado por no haber recibido a Yeshua. Pero lo que está diciendo también Juan cuando dice los suyos no le recibieron, es obvio que se está refiriendo a un grupo específico de personas, porque sería muy contradictorio decir que los suyos no le recibieron sea una referencia a todo el pueblo judío. Porque, a ver, si revisamos el contexto, si revisamos el ministerio de Yeshua, bueno, pues, ¿qué pasa con los discípulos? ¿Qué pasa con los 12 emisarios principales de Yeshua? ¿Ellos eran judíos, sí o no? Claro que sí, ellos eran judíos. Entonces, ellos no lo desecharon. Yeshua estuvo predicando en toda la región de Judea, también en la región de Galilea. Recorrió toda la región varias ocasiones durante 3 años y medio, y multitudes, grandes multitudes lo seguían, y grandes multitudes se regocijaban escuchando sus enseñanzas, sus mensajes. Y eso quiere decir que esas multitudes no lo desecharon y eran judíos. Entonces, ¿cómo podríamos decir que la interpretación de los suyos no le recibieron se refiere a todo el pueblo? Eso no puede ser, eso está equivocado. Después de que ciertamente cuando Yeshua es apresado, ciertamente la multitud clamó que lo crucificaran, pero la escritura nos dice que aún después de que Yeshua murió, hubo un grupo que permaneció fiel a Yeshua, y eran judíos. Los 120 allá en el aposento alto, que ahí estaban los discípulos principales, más un grupo más grande, 120 en total, todos ellos eran judíos.
Entonces ellos sí lo habían recibido. Ellos no lo desecharon de ninguna manera. Ellos están ahí, fieles. Y cuando el Ruach del Eterno, cuando el Ruach HaElohim, el Espíritu del Eterno, se derrama en ellos, y cuando dice el libro de los Hechos que Kefa, Pedro, predicó aquel sermón poderosísimo, donde se convirtieron 3,000 personas. Esos 3,000 eran judíos y le recibieron. Entonces hay pruebas irrefutables que demuestran que el pueblo judío no desechó a Yeshua y que el pueblo judío sí le recibió. Entonces queda claro que cuando Juan dice los suyos no le recibieron, no se refiere al pueblo judío, se refiere a un grupo más específico de personas, que en las palabras de la versión del Código Real aclara qué grupos de personas son. El Código Real traduce los de su mismo oficio. Los de su mismo oficio no le recibieron. Esto quiere decir los líderes del pueblo, los rabinos, los maestros de la ley. Yeshua era un rabino, Yeshua era un maestro de la ley, un maestro de la Torá, alguien que estaba al frente, que las multitudes lo seguían. Entonces, cuando el Código Real traduce los de su mismo oficio, es una buena traducción o es una buena versión, porque nos aclara a qué grupo específico de personas se refiere Juan que no lo recibieron. Entonces eran los líderes los que no querían recibirlo. Eran los líderes los que se negaban a reconocer a Yeshua como el Mesías. El pueblo lo aclamó, el pueblo lo siguió, el pueblo lo recibió, pero eran los líderes los que ejercían presión para que Yeshua no fuera reconocido. Entonces, la parábola de los labradores malvados es una referencia a esos líderes. Esto está muy íntimamente conectado con las escrituras del profeta Ezequiel, cuando habla precisamente en contra de los malos pastores, los malos líderes. Cuando Ezequiel habla en contra de los malos pastores, bueno, muchos quieren interpretar esa escritura hacia los pastores de las congregaciones hoy en día, ¿no? Y eso no es así. Ezequiel está hablando en contra de los líderes del pueblo de Israel, es decir, en contra de los reyes, en contra de los gobernantes de la nación. Porque recuerde, mi hermano, mi hermana, fueron los gobernantes quienes llevaron al pueblo de Israel hacia la perdición. Guiaron al pueblo precisamente hacia un desastre. Si nos ponemos a pensar en los reyes de Israel, por eso siempre hacemos hincapié en que el único rey de Israel, del pueblo completo, porque después el reino se dividió, el único rey de Israel que realmente anduvo en los caminos del Eterno fue David, el rey David. Es por eso que en el futuro reino mesiánico David va a ser el regente. Yeshua es el rey, pero David va a estar gobernando, porque David fue el único rey que realmente hizo las cosas bien y que guió al pueblo de Israel en los caminos del Eterno. Solamente David, porque Salomón, su hijo que heredó el reinado, fue Salomón, mire, pues tuvo 1,000 esposas, se casó con mujeres de otros pueblos. Salomón se fue tras los ídolos y Salomón entonces
empezó a fomentar en el pueblo la idolatría. El pueblo de Israel se empezó a desviar durante el reinado de Salomón. Entonces Salomón fue un mal líder, un mal gobernante para el pueblo de Israel. ¿Y qué decir de el hijo de Salomón? ¿Qué decir de Roboam, que puso sobre el pueblo de Israel pesadas cargas, y que Roboam llevó al pueblo hasta el punto de un gran cisma, de esta división terrible, donde el reino se dividió? Y sabemos que fue por causa de Salomón, pero Roboam hizo su contribución para que se hiciera efectiva la división del reino. Entonces, cuando las escrituras hablan de malos pastores de Israel, está hablando de los gobernantes, de aquellos reyes que en lugar de guiar al pueblo de Israel por el camino del Eterno, pues lo desviaban. Es por eso que cuando leemos en los libros de los reyes o los libros de las crónicas, nosotros vamos a leer ahí los resúmenes de los reinados, el ministerio de los distintos reyes, y vamos a leer frases, una frase muy peculiar en cada uno de los reyes es la frase que dice: y anduvo en los caminos de David su padre, o no anduvo en los caminos de David su padre. Eso es lo que determina, mi hermano. Eso es lo que determina, o es el veredicto del ministerio, del reinado de cualquiera de los reyes de Israel, ya sea de la casa de Judá o de la casa de Israel. Porque recordemos, solamente David y después su hijo Salomón reinaron sobre el Israel unido, sobre las 12 tribus completas. Ya después Roboam, pues ya se dividió el reino en dos, y ya Roboam reinó solamente sobre el reino del sur, y hubo rey sobre el reino del norte, que fue Jeroboam, y a partir de ahí hubo muchos reyes en Judá y muchos reyes en Israel. Y en los libros de las crónicas y en los libros de los reyes se nos habla y se nos narra acerca de cómo fue el gobierno de estos reyes, y la manera más simple y sencilla de decirnos si fueron buenos reyes o si fueron malos reyes es cuando la escritura dice: anduvo en los caminos de David su padre, o no anduvo en los caminos de David. Es decir, la referencia es David, el rey David, el único que realmente supo dirigir bien al pueblo de Israel. De tal modo, entonces, que cuando Yeshua dice esta parábola de los labradores malvados, es una clara referencia a quienes en ese momento son los líderes del pueblo, quienes están gobernando el pueblo. Lucas, uno de los evangelios, Lucas dice que él trata de poner en orden todo este tema de lo que se habla en los distintos evangelios. Lucas nos habla y nos dice acerca de quién reinaba dónde, y Lucas nos dice Herodes estaba reinando en Judea, Pilatos, bueno, era quien servía a Roma, el enviado de Roma que estaba gobernando también ahí en la región. Nos dice Lucas quienes estaban gobernando por parte del pueblo judío, porque ahí había varios gobernantes, había varios gobernantes. El rey Herodes, aunque se proclamaba, según él, ¿verdad?, era el rey de Judea, Herodes ni siquiera era judío, era un prosélito, dicen los historiadores, un convertido al judaísmo, pero no era judío. Entonces Herodes era un usurpador, para que se entienda mejor, ¿no? Herodes era un usurpador al trono, pero pues ahí estaba según él,
gobernando, pero realmente quienes ejercían el verdadero gobierno, a quienes eran vistos como los verdaderos líderes del pueblo judío, eran los que son nombrados aquí en Marcos capítulo 12, es decir, los principales, los sacerdotes, los escribas, los líderes de las diferentes sectas, las más fuertes que había en aquel tiempo, que eran los fariseos, que eran los saduceos, que eran los herodianos. Estos grupos, estas sectas estaban muy fuertes y eran vistos por el pueblo como los líderes. Y atención que en este capítulo 12 de Marcos se nos dice que estos distintos grupos se le fueron encima a Yeshua, se le fueron encima a nuestro Santo Maestro en un ataque muy directo, muy claro. Ya estaban ellos pero con todo en contra de Yeshua. Entonces aquí dice Marcos que fueron hacia Yeshua los fariseos y los herodianos. En el texto que estamos leyendo, fariseos y herodianos, y vamos a ver que después van a llegar también los saduceos. Entonces los principales de todas las sectas de ese tiempo se fueron en contra de Yeshua previo ya al momento de que lo apresaran y lo llevaran finalmente a la muerte. Entonces Yeshua les está dedicando esta parábola y les está anunciando lo que van a hacer con él. Entonces, nuevamente la parábola identifica de una manera clara a los labradores malvados como los líderes del pueblo. Los líderes, los que estaban llevando el pueblo hacia la perdición. Había una mala enseñanza de la Torá. Había una interpretación mala de la Torá, y entonces Yeshua decía que los líderes en aquel tiempo eran como ciegos guiando a otros ciegos. Porque si tú no puedes entender la verdad de la Torá, o si tú entiendes la Torá de una manera equivocada y así la enseñas, entonces la persona que tú enseñas pues está igual que tú o peor que tú. ¿Sí? Esto es como aquel viejo chiste de una persona que llega a pedir trabajo a una empresa y lo entrevistan para el trabajo y le empiezan a preguntar al hombre que está solicitando un puesto importante en la empresa, y él va acompañado de otra persona. Y le empiezan a preguntar, bueno señor, vamos a empezar la entrevista. ¿Sabe usted, conoce acerca de los sistemas de computadoras? Y dice él, no conozco. Ah, bueno, pero ¿sabe usted inglés? No, tampoco. Bueno, pero entonces ¿sabe usted acerca de cuestiones de administración? No, tampoco, no sé eso. Y todo lo que le preguntaban que si sabía hacer, él decía que no sabía. Al final el entrevistador le dice, bueno, pero entonces ¿qué sabe hacer usted? Y dice, no sé hacer nada. No sabe hacer nada. No sé hacer nada. Entonces, ¿cómo viene a solicitar trabajo? ¿Cómo viene a solicitar un puesto tan importante si no sabe hacer nada? Y entonces en ese momento el entrevistador voltea a ver a la otra persona que está al lado y le dice, bueno, ¿y usted? Y el otro contesta, yo soy su ayudante. Yo soy su ayudante. Ayudante del que no sabe hacer nada. Imagínense. Así aquellas personas que
eran enseñados por estos líderes. Imagínense en qué condición estaban. Si los líderes religiosos estaban perdidos, ¿cómo iban a estar quienes los seguían? Es por eso que Su Majestad Yeshua HaMashiach vino a traer la correcta interpretación de la Torá. Vino a mostrarle al pueblo el camino de regreso. Vino a enseñar al pueblo, a redimir al pueblo, a rescatarlo de los malos gobernantes, de las malas enseñanzas, a darles la correcta interpretación, a mostrarles el camino correcto que deberían de seguir. Y es por eso que los discípulos de Yeshua dieron continuidad a este plan, a este proyecto del Mashiach, y por eso el grupo de seguidores de Yeshua pues fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Y es por eso que los seguidores de Yeshua eran vistos como una amenaza. Fueron vistos como una amenaza para el gobierno judío en su momento. Fueron vistos como una amenaza por el poderosísimo imperio romano. ¿Por qué? Porque los discípulos de Su Majestad Yeshua HaMashiach, ellos, mis hermanos, estaban enseñando el camino correcto al pueblo. Y todo eso tenía que ver no solamente con cuestiones religiosas, tenía que ver con un estilo de vida, tenía que ver con una libertad plena, tenía que ver, como dijo el maestro, con una vida abundante. Y todo eso obviamente pues tenía que ver con política, tenía que ver con los gobernantes, tenía que ver con libertad. Y obviamente por eso es que los gobernantes del pueblo judío estuvieron en contra de Yeshua, estuvieron después en contra de los discípulos, y es por eso que los gobiernos de las naciones pues están en contra de todo aquel que enseñe y que proclame la verdadera libertad, en contra de todo aquel que proclame la verdad de Dios en su palabra, en contra de los principios originales que el Eterno diseñó. Toda persona que enseñe estas cosas, pues vas a ser declarado como un enemigo de los gobiernos malvados. Entonces queda claro que los labradores malvados fueron los líderes del pueblo en aquel momento. Y queda claro que hoy en día los labradores malvados siguen siendo quienes están al frente de las naciones, al frente de los pueblos, y que se empeñan en llevar a los pueblos hacia caminos erróneos, hacia caminos equivocados, hacia la idolatría, hacia la inmoralidad, hacia cosas que atentan contra la enseñanza de la bendita Torá. Entonces el Eterno advirtió y previno a Israel desde tiempos de Moisés, desde tiempos que otorgó la Torá. El Eterno advirtió a Israel que no escucharan a personas que los quisieran llevar por un camino diferente. Así que la advertencia sigue vigente hasta el día de hoy. Y entonces este tema o este concepto de labradores malvados, así como los principales de los sacerdotes y los principales de los escribas y todos ellos líderes religiosos en tiempos de Yeshua, así como todos ellos se pusieron el saco en aquel momento, así como todos ellos se dieron cuenta, lo está diciendo por nosotros, así hoy día mucha gente, muchos gobernantes en todos los niveles, gobernantes de naciones, gobernantes de estados, gobernantes de municipios, gobernantes, aquí sí podemos hacer la aplicación, gobernantes de comunidades religiosas, se pueden hoy en día poner el saco también
y decir, eso lo está diciendo por mí. Pues sí, sí, lo dice por ti el Señor. Porque fíjese que hablando precisamente de esta verdad que el Eterno nos ha mostrado acerca de las raíces hebreas de nuestra fe, pues la gente, el común de la gente, cuando escucha las enseñanzas, cuando escucha la palabra, el corazón de la gente arde, el corazón de la gente realmente se inclina hacia la verdad del Eterno, pero son los líderes, son aquellos quienes están al frente de las congregaciones los que se niegan a escuchar. Son quienes están al frente, quienes se empeñan en seguir enseñando mentiras, en seguir ocultando la verdad, y quienes están dispuestos a crucificar al que sea con tal de que el pueblo no abra los ojos, con tal de que la gente no reconozca la verdad. Entonces, lo que ocurrió en aquellos tiempos sigue ocurriendo todavía en nuestros días, y sigue habiendo, lamentablemente, muchos labradores malvados, muchos líderes que se empeñan en guiar al pueblo por camino de mentira. Pero alabado sea el Eterno, que el tiempo está cercano, en donde nuestro libertador vendrá, y donde la palabra saldrá de Sión. Nuestro Redentor vendrá y traerá la verdad para todas las naciones y para todo el mundo. Viene pronto un gobierno justo, un gobierno de paz, un gobierno de misericordia a través del Mesías Yeshua. Se acabarán los malos gobernantes, se acabarán aquellos que han causado tanto daño al pueblo de Israel y a todas las naciones en general. Los labradores malvados están por terminarse cuando nuestro Mashiach reine sobre esta tierra. Pero mientras tanto, mis hermanos, es nuestro deber permanecer fieles a la verdad, permanecer fieles a la enseñanza de nuestro bendito Mashiach Yeshua, y poder identificar a quienes realmente son los labradores malvados y apartarnos de esos labradores y seguir a el camino de la verdad. Que el Padre Eterno les bendiga muchísimo, rica y abundantemente, a todos ustedes, mis hermanos, que han estado pendientes de esta transmisión. Estamos por concluir, estamos por terminar. Reiteramos nuevamente nuestra necesidad de seguir orando los unos por los otros. Recordemos que son tiempos difíciles, son tiempos complicados. Necesitamos mucho de la gracia y de la misericordia del Eterno en nuestras vidas. Estamos en tiempos todavía de pandemia. Sigamos orando los unos por los otros. Vienen tiempos más complicados de pruebas. Así que es precisamente la misericordia del Eterno lo que nos va a sacar adelante. Sigamos orando por nuestros enfermos. Seguimos orando por nuestra hermana Brenda, por nuestra hermana Mari Félix también, que ha estado enfermita. Su servidor también ha estado un poco enfermo. Somos varios que hemos estado batallando un poco con la salud. Sigamos, hermanos, orando y sosteniéndonos los unos a los otros en tefilá, en oración. Y recuerde, refúa Shelema, sanidad completa para todos los enfermos de nuestro pueblo. Vamos a despedirnos el día de hoy